Greetings one more time in the name of Jesus Christ of Nazareth. Bienvenidos una vez más en el nombre de Jesucristo de Nazaret a uno de su programa, Yuda. Un programa que edifica, un programa que da gozo, un programa que toda la honra, toda la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, hoy tenemos un programa muy interesante como todos los otros programas, un tema muy interesante. ¿Para qué leer la Biblia? Pregunta. ¿O por qué se lee la Biblia? Muchos lo leen por diferentes razones. Pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. ¿Por qué tenemos que leer la palabra, la santa, la preciosa, la maravillosa palabra de Dios? Amén. Amén. Los insto que tengan sus Biblias a mano. Siempre que van a ver este programa. La Biblia es muy importante y nos vamos a dar cuenta hoy, más que nunca, la importancia de la Biblia. Nosotros lo tomamos en alto porque es parte de nuestro vivir diariamente. Entonces, tomamos estas cosas en alto, suponiendo que todos lo saben, pero no todos lo saben. Vayamos a Timoteo, capítulo 2, versículo 15 y 16. Amén. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos que leer la Biblia? ¿O por qué se lee la Biblia? No por lo que digo yo, no por lo que dice la sierva, o no por lo que dice tu pastor o tu pastora, no por lo que dice la doctrina de su congregación, pero por lo que dice la Biblia. Amén. Amén. Leemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura diligentemente presentarte íntegro ante Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que expone correctamente la palabra de verdad. 16. Abstente de palabras vanas que no tienen provecho, porque los que se ocupan en ellas solamente aumentan más y más su impiedad. Entonces, vamos a ir a extractar de estos dos versículos línea por línea para que las mismas escrituras nos digan por qué tenemos que leer las santas escrituras de Dios. Amén. Amén. Leámoslo cuidadosamente, poco por poco, línea por línea, parando, explicando. Primeramente, procura diligentemente presentarte íntegro ante Dios. Procura diligentemente presentarte íntegro ante Dios. Leemos la Biblia porque Dios requiere algo de nosotros. Dios no nos creó por crearnos. Y solo por medio de las santas escrituras, solo por medio de la palabra de Dios, solo por el entendimiento que Dios nos da, podemos presentarnos ante Él íntegro. Toda cosa, llámase carro, lavadora,
equipo de sonido, reloj, todo tiene un manual. Amén. Todo tiene un manual. Y hay muchas personas que uno dice, ay, qué inteligente, ¿cómo sabe? Y cómo? No, ellos leen el manual. Hay muchos que no les gusta leer el manual. Hay muchos que les gusta, como se dice popularmente, y si ustedes me dejan decir esta palabra, batear. Son bateadores. Bateadores. Hermanos y hermanas, Dios no le gusta a los bateadores. Dios no le gusta a los bateadores. Dios nos dio el manual, nuestro manual. Amén. De operar. Amén. ¿Por qué hay tanto crimen? Los astutos van a brincar en ese porque es profecía, sí. ¿Por qué cree que es profecía? Porque Dios lo puso, porque Dios sabía que muchos no iban a leer el manual, que muchos no iban a seguir las instrucciones del manual. Lee esa línea de nuevo. Procura diligentemente presentarte íntegro ante Dios. Solo te puedes presentar íntegro ante Dios cuando sabes lo que Dios requiere de usted. Diga algo, sierva, porque por ahí le dijeron que a usted no le dan pelota en el programa y eso no es cierto. Diga algo, por favor. Quiero enviarle un saludo a un estimado amigo, porque ya me dijo que soy amiga de él, así que somos amigos, a don Juan Villalobos, allá que tiene su oficinita en los altos de las patinadas, ¿verdad? Amén. Así que un saludo para él y yo estoy segura y yo confío en el Señor que Él le va a entregar su corazón a Cristo. Amén. En el nombre de Jesús lo declaramos. Don Juan hace trámites de... Sí, hace trámites para las personas que necesitan un apoyo, ¿verdad? En algún trámite ahí. Y le quiero enviar un saludo también a Chito, que nunca dice que siempre ve el programa. Chito. Lo que era. Sí, y un saludo para él. Amén. Y su familia, ¿verdad? Y que la paz de Cristo pues siempre llene sus corazones. Y hablando de Chito, qué buen rice and beans venden allá. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Por eso es que él ve la palabra de Dios todos los jueves. Por eso es importante leer la Biblia. Amén. Yo quería nada más compartir una de las cosas que mientras me cepillaba los dientes el Señor me decía cuando venía para el programa, que una de las, porque también es muy importante diligentemente presentarte íntegro ante Dios, el estudio de la palabra, la lectura de la palabra, porque es una de las armas que tenemos, ¿verdad? A mí que me gusta la guerra, la batalla espiritual, ¿verdad? Para la gloria del Señor Jesucristo, es tu arma, es tu espada. De hecho, cuando Pablo menciona las armas, ¿verdad? La armadura de Dios es una de las... Es la única arma letal espiritual que tiene el hombre. Pero vea esto, hoy, por cierto, quiero enviarle un saludito a Isaac, el nietito de la hermana Chabela, porque el Señor me habló a través de ese niño. Cuando fui a visitar, le pregunté, bueno, ¿y qué le han enseñado en la escuelita dominical? Porque Dios siempre... Chabela, la esposa del hermano Oscar Triunfo, que nos está sintonizando. Sí. Elizabeth, perdón. Estamos acostumbrados a decirle que al Dios una guerrera de la iglesia centroamericana. Y siempre me gusta preguntarle a los niños qué les enseñan porque Dios siempre habla a través de un niño. Amén. ¿Verdad? Y me decía, él no quería cantar la cancioncita del escudo de la fe, ¿verdad? Entonces de una vez me recordó que es un arma.
Así como esta palabra es una de parte importante de la armadura de Dios. Así que, ¿cómo tú vas a entrar a luchar si no tienes conocimiento, ni has leído, ni has estudiado la palabra de Dios? Amén. Así que este es uno de los requisitos más importantes, ¿verdad? Que es la lectura de la palabra, porque a través de la lectura de la palabra el Señor te va a hablar. Amén. Así que es importante que no solamente la tengan ahí en la gaveta, sino que la saquen, Amén, ¿verdad? Y que empiecen a leerla, a escudriñarla, porque todos los días el Señor te va a hablar a través de su Santa Escritura. Amén. Amén. Mencionaste 2 Corintios capítulo 10. ¿Por qué no lo lees? Vamos a leerlo. Léelo mejor. ¿Y por qué digo que la palabra de Dios es el único arma letal? Porque la sierva mencionó la fe, pero las escrituras nos dicen que la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír de la palabra. Amén. Jesucristo dijo, ustedes son limpios ¿por qué? Por la palabra. Más adelante vamos a leer que ustedes piensan que tienen vida eterna por la palabra que leen, y ellos dan testimonio de mí. Entonces la palabra de Dios es más poderosa. Ahorita lo vamos a leer de acuerdo a Hebreos 14:12. Es más poderosa que una bomba atómica. Amén. Por eso es que hay que estar. Y de hecho el mundo se estableció por la palabra. Porque Dios dijo que sea la luz, y la luz se manifestó inmediatamente. Por eso, con todo respeto, ¿verdad? Yo quiero decir esto, que con todo respeto últimamente hemos visto pues que hay algunas prédicas que se toman y hacen motivación de ellas, pero dejan la palabra casi a lo último, o solo mencionan, por decirlo algo, versículo tal y tal, pero no lo leen. Y es tan importante la lectura y declarar la palabra, porque es la palabra del Señor. Entonces no debemos conformarnos con escuchar que dijeron el versículo tal y no leerlo. Es que lo que pasa ahora, hay tanta involucra en la emoción tanto ahora, que como dicen los gringos, tickle me fancy, que puro emoción, y entonces tratan de medio navegar por encima de las palabras y meter su carisma y meter su hermanos y hermanas, la palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Usted puede ponerle emoción, usted puede ponerle tristeza, usted puede poner lo que quiera poner. Estudie para ser aprobado por Dios. Porque cuando usted le pone y le pone y le pone, al final del día, cuando usted termina su sermón, la palabra está ahí. La palabra está ahí y te va a reprender, que vamos a leer ahorita en el mismo 2 Timoteo 3:16. Vamos a ver, pero seguimos con esa palabra. Sí. 2 Corintios 10, vamos a leerlo del 13 al 4, si me permite. 13 y 4, sí. Dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino del poder de Dios, por medio de las cuales sometemos rebeldes fortalezas. Jesucristo dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Amén. Esta palabra es espiritual. Amén. Y da vida. Amén. Aleluya. O es que ustedes no oyeron cuando Jesucristo dijo, Lázaro, ven. Amén.
Y las escrituras nos dicen que Lázaro tenía 4 días de estar muerto. Amén, aleluya. Esta palabra de Dios levanta cualquier muerto. Amén. Amén. Yo soy testigo de eso. Aleluya. Esta palabra de Dios levanta cualquier muerto. Amén. Hay muchos muertos espirituales. Y esta palabra los levantará. Amén. En el nombre de Jesús. No como Marta pensó en el día de la resurrección. No, ya. Amén. Ya. ¿Qué fue lo que Jesucristo le dijo a Marta? Si usted creyere, ¿qué? Verán la gloria de Dios. Cuando usted lee las Santas Escrituras y cree en las Santas Escrituras, no solo usted va a ver la gloria de Dios, pero los que te conocían y ven el cambio y la nueva persona que tú eres, ellos van a ver la gloria de Dios. Amén. No somos perfectos, no somos perfectos, pero como decía don Hernán Vince, la intención basta. Seguimos con segundo Timoteo. Segunda de Timoteo 2:15. Estamos apenas en las primeras líneas. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Si usted recién sintoniza, no es que nos estamos omitiendo todo el versículo, sino que lo estamos analizando poco a línea por línea. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Oigan, usted no lee la palabra para ser, como dicen popularmente, el dandara, el big chief, el magnate, el sabelotó. Usted lee la palabra para ser obrero. Y a muchos se le olvidan de eso. Ya tienen un poco de palabra en ellos y se aprenden un poco de escrituras y ya no son obreros, peones. Ya no. Ya son big chief. Se engrandecen. Ya no caminan en la tierra hasta que Dios les haga pa, pa. Y como dicen los gringos, back to life, back to reality. Dios los vuelve a traer a la realidad. Hermanos y hermanas, se lee la palabra de Dios para aprender a ser un siervo. Y por más que Dios te use, digas, yo solo soy un siervo inútil. Amén, así es. Pero vea importante esto también. Cuando el Señor Jesucristo, cuando los fariseos Amén. y lo querían confrontar, Él siempre iba a la palabra. A la palabra. ¿Verdad? Entonces, cuando el enemigo lo confrontaba, Él iba a la palabra. Amén. A la palabra. O sea, siempre hacía referencia, no leíste en tal parte. Está escrito. Escrito está. Y me gusta también mucho, por ejemplo, Pablo. Siempre cuando comentamos algo y no me acuerdo dónde está el versículo, y bueno, como dijo Pablo, en alguna parte está escrito. ¿Verdad? Entonces es muy importante el poder confrontar, no con nuestro intelecto. Y le voy a poner un ejemplo. Tuve la oportunidad de compartir la palabra con este hermano, lo voy a poner nuevamente de referencia, Villalobos, y las cosas que él me decía, ¿verdad? Pero el Señor me llevó a la palabra. Y gloria a Dios, o sea, pudimos tener una conversación, pero basado en la palabra. Entonces, cuando tú tienes que ir a una situación en la cual ve a la palabra. Amén. Nunca piense que su intelecto o su sabiduría, como dice, hay una parte escrito, está en alguna parte que dice que la sabiduría de este mundo, ¿verdad? La sabiduría de 1 Corintios, siga. Sí, la sabiduría de este mundo es vana, ¿no? Pero la sabiduría de Dios, y la sabiduría de Dios es la palabra. Entonces, cuando tú tienes, y quiero decir esto, si me permite, ¿sí? Amén. Pero, por ejemplo, hemos aprendido, usted tiene un contrato de alquiler, por decir un ejemplo, o usted va a hacer una transacción
usted va a vender un terreno o va a hacer un alquiler, y me estoy acordando de una sierva que me comentó una situación. Y sin embargo, nosotros, siendo hijos del rey de reyes, en los contratos nunca se menciona ni tan siquiera un versículo de la palabra de Dios, siendo la palabra de Dios tan poderosa. Y el Señor me enseñó esto, o sea, que nuestros contratos deberían en alguna parte mencionar la palabra de Dios. Nuestras cartas, nuestros oficios. He visto, por ejemplo, cartas de pastores que ni tan siquiera le ponen en la primera parte, en la introducción, una palabra del Señor. Y somos hijos del Rey. Nosotros estamos representando el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, un contrato de alquiler, debería llevar por lo menos un versículo de la palabra del Señor. Amén. Debería, ya sea al inicio o al final. Una carta que tú vas a enviar, no importa dónde, y por más que te digan, es que vos sos muy pandereta o lo que sea, pero la palabra fanática o judía, debería, o antigua, o deberíamos tomar una línea y pedirle dirección al Señor. Señor, ¿qué palabra? Porque un contrato es un respaldo que tú tienes en esta tierra, pero también viene con el sello de Dios porque tú eres un hijo de Dios. Amén. Una carta que tú vas a enviar a algún lugar debería ir por lo menos en el encabezado, porque dice la palabra del Señor que Él es el primero y Él es el postrero. Y esa es por ejemplo, una de las cosas de Pablo. Cuando Pablo escribía las epístolas, siempre iniciaba con un saludo, recordando al Mesías, recordando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y nosotros por qué no lo hacemos? Es que la gente piensa que eso es religión. Y no saben, no, es que Pablo era religioso, no, es que Pablo es diferente, no, es que Pablo sabía el poder de Dios. Amén. Pablo sabía provocarle a Dios. Amén. Y cuando uno le provoca a Dios. Pero de todos modos, la palabra que usted dijo, 1 Corintios, empieza a leer el versículo 18 en adelante. Capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 en adelante, para que vean que cuando este mundo te viene con la sabiduría de intelecto, usted le lleva la sabiduría de Dios. Amén. Amén. Y no hay consejo al contra del consejo de Dios. Amén. Aleluya. Leamos. Jesucristo, el poder y la sabiduría de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura para los perdidos, pero para nosotros, los que somos salvos, es poder de Dios. Porque escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y privaré de inteligencia a los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿O dónde el escriba? ¿O dónde está el polemista de este mundo? He aquí, ¿no ha hecho Dios insensata la sabiduría de este mundo? Porque ya que por la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, en sabiduría le plació a Dios salvar a los que creen por medio de la locura de la predicación. 24. Aleluya. Pero para los llamados judíos y gentiles, el Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la locura de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. Entonces, la sierva no se lo dijo, según de Timoteo capítulo 15. No solo se lo dijo de palabra, de boca. Nosotros aquí es una ley. Es una ley. Cuando enseñamos con el poder de la palabra. Cuando enseñamos de acuerdo a la palabra de Dios, porque no tenemos nada que esconder. Este es el manual. Y no queremos ser, como se dice popularmente, bateadores, porque cuando uno batea se enrea.
Y usted sabe lo que pasa cuando uno se enrea. Lo agarran enreado. Tenía una pregunta y se me olvidó y ahora el Señor me está recordando. Que yo estoy segura, en ese momento hay gente que está diciendo, sí, yo quiero leer la Biblia, pero porque lo hemos escuchado, pero cuando yo voy a leer la Biblia me duermo. O cuando yo quiero leer la Biblia me entra pereza y no puedo o no la entiendo. ¿Qué le podría usted decir a esas personas? Ya se lo dijimos. 1 Corintios, 2 Corintios, capítulo 10, versículos 3 y 4. ¿Qué dice la palabra? Vamos a ir otra vez ahí entonces. 2 Corintios. Capítulo 10. Lo acaba de leer. Versículos 3 y 4. Aleluya. Nuestra milicia hermanos y hermanas, el enemigo tiene influencia sobre todo aquel que no está lleno de la palabra de Dios y todo aquel que lo deja influenciarse. Entonces cuando usted empieza a leer la palabra de Dios, Él le va a poner un espíritu de... Lea. Dice, aleluya, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino del poder de Dios, por medio de las cuales sometemos rebeldes fortalezas. Entonces tenemos que orarle a Dios. Cuando estás con sueño, cuando empiezas a leer, órele a Dios que le quite ese sueño. Amén. Nosotros no podemos contra los espíritus. Tenemos a alguien más grande que nosotros, que ningún espíritu puede contra él. Se llama Jesucristo de Nazaret. Amén. Cuando el enemigo te ataca, no trates de combatir al enemigo en sus propias fuerzas, porque las escrituras nos están diciendo que tenemos algo más poderoso de nosotros que nos defiende. Nuestras armas vienen de Cristo, vienen de Dios. Amén. ¿Cómo puede usted combatir contra un espíritu si no lo puedes ver en el primer lugar? No lo puedes ver en el primer lugar. Ustedes han visto dos ciegos pelear o un ciego pelear. Yo sí lo he visto. El ciego hace así y le está pegando al aire. Entonces cuando usted trata de pelear contra estas potestades, fortalezas, vas a perder. Peléelo de acuerdo a la palabra. Oración, y no diga es que yo no sé orar. El Espíritu de Dios, cuando usted no tiene palabras con qué orar y usted está hablando un montón de cosas, el Espíritu ve la intención de su corazón y el Espíritu agarra esas palabras y lo presenta ante al Rey. Eso dicen las Escrituras. Amén. Esa es la respuesta. Gloria a Dios, porque eso se ha escuchado muchas veces, ¿verdad? Demasiadas veces, y esas son excusas que el mismo enemigo le pone en la mente, en la cabeza de los afectados. Gloria a Hermanos y hermanas, la palabra de Dios, lea Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Todavía no hemos salido de ahí, pero es muy importante leer Hebreos 4:12 para que ustedes vean lo que es la palabra de Dios, para que ustedes vean lo que yo dije, que la palabra de Dios es más poderosa que una bomba atómica. Amén. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y como una espada, y tiene como subtítulo, porque la palabra de Dios es viva y es todo lo inspecciona y es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas, la médula y los huesos, y juzga las intenciones y las reflexiones del corazón. Vean, ¿por qué digo yo que la palabra de Dios es más poderosa
que una bomba atómica. Y supuestamente lo más poderoso, dicen ellos, que es la bomba atómica. Léalo, y cuando usted llega a la parte para enseñarles que la palabra de Dios es más poderosa que la bomba atómica, léalo. Porque la palabra de Dios es viva y todo lo inspecciona, y es más cortante que una espada. En otras palabras, es más cortante que una. En otras palabras, la palabra de Dios puede matar lo que sea, como la bomba atómica. Pero la bomba atómica nada más mata. Y ya. Mata y ya. Pero vea lo que hace la palabra de Dios, que la bomba atómica no lo puede hacer. Entonces la palabra de Dios es más poderosa que la bomba atómica. Y penetra hasta la división del alma y del espíritu. La bomba atómica no puede dividir el alma y el espíritu. Entonces la palabra de Dios es más poderoso que una bomba atómica. La bomba atómica no puede dividir el espíritu y el alma. Nada lo puede hacer, solo la palabra de Dios. Estamos aprendiendo hoy. Aleluya. 2 Timoteo. Segunda. Por eso era muy importante ir ahí. Amén. Como obrero que no tiene, vamos a leerlo procura diligentemente presentarte íntegro ante Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que expone correctamente la palabra de verdad. ¿Por qué tenemos que leer la palabra de Dios? Porque cuando leemos la palabra de Dios, lo exponemos correctamente. Lo exponemos correctamente. Tenemos que leer la palabra de Dios, porque muchos que se paran al frente del púlpito no lo exponen correctamente. Porque unos predican por esto, otros predican por lo otro, otros predican por eso. Todos no predican por lo mismo. Pablo dijo que unos predican por engaño, otros predican para hacer el daño, otros predican para ganancia propia. Hermanos y hermanas, tenemos que leer el manual. Amén. Tenemos que leer las Santas Escrituras. Amén. Este versículo, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, como dicen popularmente, más claro no canta ni un gallo. Seguimos. Versículo 16. Versículo 16, muy importante. La mayoría, oigan lo que les estoy diciendo, y ustedes que no me dejan mentir, si estoy mintiendo, diga sí. Si no estoy mintiendo, digan amén. La mayoría de ustedes se saben, los que se lo saben, 2 Timoteo 2:15. Pero lo más importante, que es el 16, no lo predican en las iglesias, no lo mencionan en las iglesias, solo mencionan el 2:15. Por eso es que hay tantos chismes en las iglesias. Por eso es que difaman tanto en las iglesias, porque no se predica este versículo 16. Abstente de palabras vanas que no tienen provecho, porque los que se ocupan en ellas solamente aumentan más y más su impiedad. Voy a leerle la Reina Valera. Suena más romántico. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Usted solo puede evitar vanas palabras, palabras que no son apropiadas, solo las puede evitar reemplazando esas palabras con la palabra de Dios. Las vulgaridades. Si usted no tiene la palabra de Dios, vas a hablar vulgaridades porque son del mundo. Todo lo que es contrario de Dios, usted lo va a hablar. ¿Por qué?
porque no tienes la palabra de Dios en sí. Y por eso es que hay tantos chismes, por eso es que se hablan tantas cosas en la iglesia, porque los pastores no quieren enseñar este versículo. ¿Por qué? No sé, yo no voy a ser el juez, pero desde hoy en adelante, dígales, cuando oye que dicen y mencionan 2 de Timoteo 2:15, dígales, por favor, mencionen el versículo 16 también, porque es muy importante, porque por medio de la palabra de Dios vas a evitar esas palabrerías, esas palabras vanas que conducen a la impiedad. Amén. Amén. ¿No tienes nada que decir? No por ahora, estoy esperando que el Señor me termine de dar la... Vamos al 2 Timoteo 3:16. ¿Por qué tenemos que leer la palabra? ¿Por qué leer la palabra de Dios? ¿Por qué? Ya de 2 versículos ya les dimos cualquier cantidad de ejemplos. ¿Por qué tenemos que leer la palabra? Amén. Amén. Hable. Sí, ya. Tan importante es la palabra que se hizo carne. Tan importante es la palabra que se hizo carne. Siga, hable. Entonces, si usted ha dejado de leer la palabra, si usted no le ha dado importancia, si usted la ha dejado a un lado, si usted ha dejado que su espada se empolve, porque déjeme decirle, amado o amada, usted no puede dejar que su espada se empolve. Es como que usted va a cocinar y todos los cuchillos están nada más guindados agarrando polvo. ¿Con qué va a cortar usted la verdura? ¿Con qué va a cortar usted el pollo para hacer rice and beans? ¿Con qué va a preparar los alimentos? Entonces, no permita que su espada continúe empolvada, porque es tan importante que la palabra se hizo carne, el verbo se hizo carne. Pero va más allá. Amén. Va más allá. La escritura dice que se hizo carne y habitó con nosotros. Léalo. Aleluya. Gloria a Dios. Léalo. Es más importante que se hizo carne, pero con un propósito. Amén. La palabra de Dios tiene propósito. Amén. Primero San Juan, capítulo 1, empezamos. San Juan capítulo 1, primera. Sí, empezamos en el versículo 6. No, en el versículo 1. Amén. Y vamos a ir hasta el 14, más o menos. Amén. San Juan capítulo 1. Vean esto, en el nombre de Jesús. El verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra. Aleluya. La palabra. Esta palabra de Dios es Dios. Amén. 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 Dios creó todo por medio de su palabra. Amén. Hay poder, hay vida en la palabra. Amén. Porque vean lo que dice Jesucristo, voy rápido. En San Juan capítulo 6, versículo 63. ¿Qué es este allá? Porque usted va a ver, dice, él es 6:63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es espiritual. Amén. Espiritual. Amén. Y da vida. Amén. Seguimos. Y voy a decir esto rápidamente, siervo, si me permite. El tiempo es de Dios, el tiempo no es mío. Hermano y hermana, vean. Hoy una persona me dijo que se sentía un poco mal porque le duele algunas partes del cuerpo y entonces no logró ir a acostumbrar a hacerse. Pero yo le voy a decir una cosa. Si usted toma por lo menos un ratito a leer la palabra de 15 Dios, minutos. usted va a ver
cómo la misma palabra va a empezar a sanar su alma, a sanar su alma, a sanar su espíritu, a sanar su cuerpo. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Muchas veces se corre, y no tengo nada en contra de los médicos, ni tengo nada en contra de las farmacias. Porque por favor, Dios les dio los dones. Porque Dios les dio el conocimiento y los dones. Pero usted, amada, usted, amado, métase en la palabra un poquito más. Métase, lea la palabra un poquito más, porque vean, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces la misma palabra es Dios. Amén. Y es vida. Y no lo ponga en segundo lugar, póngalo en primer lugar. Usted no debería salir de su casa ni a la esquina sin antes no leer la palabra de Dios. Vea, quiero retar a alguien. Quiero retar a alguien. Empiece mañana en la mañana a leer la palabra de Dios 15 minutos en la mañana, apenas que usted se levanta, 15 minutos. Amén. Y trate de parar dentro de 3 meses y te garantizo que no vas a poder. Amén. Okay. Y entre 3 meses no vas a estar leyendo 15 minutos, vas a estar leyendo 1 hora. Amén. Te reto. Amén. Te reto. Amén. Te reto. Amén, aleluya. Es que el cigarrillo es adicto, ¿verdad? ¿Por qué te haces adicto al cigarrillo? Porque lo usas. El licor. ¿Por qué? Porque lo usas. Lea la palabra. Lea la palabra. Lea la palabra todas las mañanas y te garantizo que en 3 meses vas a estar leyendo más que 15 minutos, y el día que usted se levanta y no lee la palabra, es como una picazón. Vas a quererlo. Amén. La palabra de Dios es más adictiva que el crack. La palabra de Dios es más adictiva que el licor. Y las escrituras nos dicen que tenemos que ser adictos de la palabra. Pero cumple el propósito para el cual fue enviada. Amén. No regresa vacío, Amén. sino que cumple el propósito Amén. para el cual fue enviada. Amén. Amén. Y para el siervo, que su esposa le dijo a la sierva, él dice que usted no cree en nada, pero que usted ve este programa, sígalo viendo, porque yo estoy seguro que la misma palabra, no yo, ella dice que usted lo ve por mí, usted no lo ve por mí, usted lo ve porque el Espíritu Santo está haciendo algo. Amén. Está haciendo algo con usted. Amén. Está haciendo algo con usted, porque Dios tiene un alguien para todos. Aleluya. Dios tiene un alguien para todos. Amén. Amén. Versículo 2. Existía, San Juan capítulo 1, versículo 2. Existía en el principio con Dios. Por medio de él fueron hechas todas las cosas, y nada de lo que ha sido hecho se hizo sin él. Aleluya. Sigo. La vida estaba en él, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. Continúo. Hubo un varón cuyo nombre era Juan, que fue enviado por Dios. Este vino para testimonio, para testificar acerca de la luz, para que todos creyeran mediante él. Pero él no era la luz, sino que daría testimonio acerca de la luz. Porque él es la luz verdadera que vino al mundo, la cual ilumina a todos los hombres. Él estuvo en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Pero a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Los que no son nacidos de sangre, ni por deseo de la carne, sino por voluntad de hombre, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahí está. Se hizo carne, pero no paró ahí.
y habitó entre nosotros. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Si Cristo no está en su vida, usted no está brillando. No hay luz en tu vida, porque Jesucristo es el que alumbra a todo hombre. Amén. Jesucristo es el que alumbra a todo hombre. Si no tenés a Cristo, tu luz no está brillando. Y la luz que brilla es falsa. Es falsa. Segundo de Timoteo, capítulo 3. Amén, aleluya. Versículo 16. Toda escritura que ha sido ordenada por el Espíritu es provechosa para enseñanza, para amonestación, para corrección, para instrucción en la justicia. Para eso es. Para eso se lee la palabra de Dios. Si usted no lee la palabra de Dios, lo que sea que usted enseña es en vano. Las escrituras nos dicen que le aprovecha al hombre ganar toda o todo lo que está en la tierra y perder su alma en el infierno. La palabra de Dios es para enseñar. La palabra de Dios es para instruir. La palabra de Dios es para corregir. La palabra de Dios es para aplicar justicia. Si usted no lee la palabra de Dios, ¿qué va a instruir usted? Si usted no lee la palabra de Dios, ¿qué va a enseñar? Si usted no lee la palabra de Dios, ¿qué justicia vas a aplicar? Y oiga lo que le voy a decir. Aunque usted lea la palabra de Dios y no aplica justicia, es porque usted no quiere. Es porque usted está dejando que el enemigo te manipule. Porque cuando lees la palabra de Dios con entendimiento, vas a saber más allá del bien y el mal. Eso le pasó por encima de la cabeza, ¿verdad? Medite en eso. Vas a saber más que el bien y el mal, porque un niño sabe hacer el bien y el mal, pero usted va a saber más que el bien y el mal. ¿Sí que quieres decir algo? No, todavía no. Gloria a Dios. Versículo 17. Con el propósito de que el hombre de Dios sea maduro e íntegro para toda buena obra. ¿Para qué leer la palabra de Dios? Para moldearte. Para moldearte. Para andar de acuerdo de la perfecta voluntad de Dios. Usted tal vez, no, pero es que yo conozco mucha gente que lee la palabra y no son así. Eso no cambia la palabra de Dios. Eso no cambia la palabra de Dios. Hay mucha gente que tiene cáncer y algunos van y toman quimo y se sanan y otros no. Otros no. ¿Por qué? La medida de fe que usted tiene te sana más rápido que la medida de fe que tiene otro. Por encima de la cabeza. Usted puede estar viviendo con cáncer y apenas que te digan que tienes cáncer, te vas. Y hay unos que les dicen y se mantienen por la medida de fe. Hermanos y hermanas,
La palabra de Dios es clara, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios te prepara psicológica, mentalmente, te prepara para que te pares físicamente cualquier tormenta que venga. Amén. Para eso hay que leer la palabra de Dios. Ahora sí quiero decir algo. Por medio de la palabra de Dios fue donde el hombre, mujer o hombre, Ser humano, se dio cuenta que Dios le ama, amén, que Dios es amor. amén, Porque en ninguna otra parte usted sabe que Dios te ama, amén. si no es porque lo dice su santa palabra. Pausa pequeñita. Por eso es que la palabra dice que dos es mejor que uno. Por medio de la palabra de Dios, el hombre se dio cuenta que estaba desnudo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Lea la palabra de Dios y te vas a dar cuenta que no eres lo que piensas que eres. Amén. Te vas a dar cuenta que estás desnudo. Pero siga, ¿cierto? Sí, entonces en ninguna otra parte. Vea, usted puede ir a una caverna, puede ir a una cueva, usted puede ir a un río, usted puede ir a buscar en cualquier parte, usted puede ir hasta el confín de la tierra, usted puede ir a la luna y usted no va a ver en eso ninguna parte donde dice que Jesucristo te ama. Pero en la palabra de Dios, ahí es donde Dios le habla a usted. En su corazón. En su corazón. Y te dice, yo te amo. Yo di a mi Hijo unigénito por ti. Con amor eterno te he amado. Te escogí desde antes de la fundación del mundo. Tengo palabras de bien para ti y no de mal. Tú eres mi Hijo amado. Solo aquí el Señor, si usted va a buscarlo en una piedra, si usted va a buscar en ninguna otra parte, pero aquí el Señor te dice el gran amor que Él tiene para ti. Amén. Señora, hermana, hermano, que siempre andas diciendo que nadie me ama a mí, nadie le importa nada, usted que siempre está en su fiesta de su pobrecito, su fiesta de su pobrecita, lea las Escrituras. Lea las Escrituras. Lea las Escrituras y usted se va a dar cuenta que sí hay alguien que te ama. Amén. Que sí hay alguien que dio la vida por ti para sacarte de esa miseria. Es una decisión. Pero si usted no sabe estas cosas, no puedes tomar la decisión. No puedes tomar la decisión. Hermanos y hermanas, el pastor predica en el púlpito, pero no toda la responsabilidad se lo tenemos que dejar al pastor. Pongan atención cuando el pastor predica. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios multiplica. La palabra de Dios corre. Cuando el pastor predica, deje que algo te impacte. Y eso que te impacta, transmítelo. Si usted va a la iglesia y el pastor predica algo
Y de todo lo que predica el pastor, de que usted oye, va, y su vecina o vecino que no va a la iglesia, usted le habla de eso lo que dijo el pastor. ¿Cuántas almas no cree que se van a salvar? Amén. El pastor no puede hacer todo. El pastor pastorea su rebaño. Jesucristo vino, Él hizo discípulos por medio de su palabra. Hay muchos que van a las iglesias todos los domingos, alaban a Dios, reciben la palabra de Dios y se les olvida que Jesucristo dijo: gratis lo has recibido, dalo gratis. Amén. La palabra que recibes no es para ti. Cuando vas a tu trabajo, usted puede ver, todos necesitamos de la palabra de Dios, pero usted puede ver cuando usted va a su trabajo, los más necesitados de la palabra, llévele la palabra. Amén. Y digo más necesitados en el sentido de que este lo lee y ese lo lee, pero ese que no lo lee es más necesitado porque no lo lee. El único Dios que van a ver, el único Cristo que van a ver es usted. Hábleles, no tengan miedo, hábleles. No deje que el enemigo les intimide. Aunque te hablen de mal modo, hábleles. Hábleles. O es que Él muy... Dios no dice que usted es muy, y usted no es perfecto ni perfecta. Y en su ser imperfecto, Dios permite que el pastor se pare en el púlpito todos los domingos a predicarte a ti en su estado de imperfección. Entonces, ¿por qué no puedes darle la palabra a ese imperfecto? ¿Por qué no? La palabra no es tuya. Las escrituras dicen que somos responsables por todas esas palabras, no solo las que decimos, pero las que oímos y no decimos, porque por medio de la palabra se hizo todo lo que ven. Se hizo todo lo que ven. Y lo que no ven. Y lo que no ven. Así que la palabra de Dios es para multiplicarlo. Jesucristo agarró 12. Y cuando ascendió, agarró el número 13, Pablo. Y por medio de ellos tenemos el Nuevo Testamento. Y Jesucristo, Dios desde el principio, le daba palabra a los hombres, le daba palabra a los hombres, y los hombres escribían, y los hombres se instruían. Y es igual hoy. No hay excusa. Nadie tiene excusa. Nadie puede alegar ignorancia, porque en cualquier rincón del mundo hay una Biblia, por más ilegal que sea. Hay una Biblia. ¿Cuál es el problema? No leemos la Biblia. Tenemos que leer el manual. Amén. Amén. ¿Cómo estamos de tiempo? 10 minutos. No sé, el Espíritu me inquieta de testimonios que hemos escuchado donde la gente dice: vea, sucedió esto tan... Es más, aquí mismo en Siquirres, en la familia Ramírez, que tuvieron un accidente, un incendio, y que todo se quemó excepto la Biblia. Y hemos escuchado testimonios en diferentes partes de sucesos como estos. Amén. O sea, la palabra de Dios es tan poderosa
Es tan poderosa este libro que tiene la palabra de Dios, que por más que hay un incendio, nunca se va a quemar, porque Él es el fuego. Él es el consumidor. Consumidor. El fuego consumidor. Así que vean lo poderoso, el arma poderosa que tenemos en nuestras casas. Que esto nunca se va a quemar. Esta palabra nunca se va a quemar. El papel, pero la palabra no. Amén. Así que yo quiero, si me permiten, hacer una invitación muy especial. Usted ya sabe, porque en algún momento te lo han dicho, pero no lo has leído. Pues yo te invito a leerlo en esta noche. Vamos a leerlo juntos. Lo que dice San Juan 3:16. Y tal vez tú ya lo has leído, pero por alguna razón no lo ha entendido. No lo ha entendido. O por alguna razón aún no has sentido la necesidad de tomar este versículo y aplicarlo a tu vida. Personalizarlo. Pero esta noche, hoy, el Espíritu Santo de Dios te está hablando. Esta noche, en el nombre de Jesús, es la noche en la cual tú puedes iniciar un camino de victoria con la espada que es la palabra. Pero para entrar en esa vida de victoria hay un requisito y vamos a leerlo. Dice San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que hasta dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, que tenga vida eterna. Porque de tal manera, o sea, el amor de Dios es tan grande, es tan amplio, que no hay palabras para describir. Dice: de tal manera amó Dios al mundo. Por eso en esta noche queremos invitarte para que tú recibas en tu corazón al único que te ha amado verdaderamente, nuestro Señor Jesucristo. Para que tú recibas ese regalo, para que tú recibas la primer victoria esta noche, en el nombre de Jesús. ¿Quieres tener una vida de victoria? Empezar a leer la palabra del Señor. Amén. Empezar a estudiar la palabra del Señor. Amén. Y vamos a hacer el primer paso. Padre, es en el nombre de Jesús de Nazaret, el nombre que está sobre todo nombre, el nombre al cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Padre, en esta noche queremos recibirte como Señor y Salvador de nuestra vida. En esta hora, Señor, yo reconozco que me he apartado de tus caminos. Yo reconozco que no he recibido a tu Hijo Jesucristo en mi corazón. Pero esta noche, en el nombre de Jesús, yo reconozco que Jesús vino, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por mí. Yo te pido perdón por mis pecados y en esta noche te pido, Padre, perdón por mis pecados. Escribe mi nombre, Juan
Mario, María, escribe mi nombre, Yelgi, Jenkins, Floyd, escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo parta de este mundo, Señor, pueda estar en tu presencia. Gracias te doy y te pido, Espíritu Santo de Dios, que ingreses a mi casa, porque yo y mi casa serviremos al Señor. Te doy gracias por tu palabra, por medio de tu palabra, hoy sé cuánto me amas. Dame victoria para leer tu palabra y presentarme como obrero aprobado, para no tener de qué avergonzarme. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, gracias te damos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Por acompañarnos hoy. Hermanos y hermanas, toda la honra y toda la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Recordémonos que el 30 de abril, Aleluya. Estadio Juan Gobán en Limón, a partir de las 7 de la noche. Aleluya. Concierto profético evangélico, avivamiento para Costa Rica. Aleluya. El salmista Paul Wilbur. Aleluya. Eso lo patrocina la Municipalidad de Limón, nuestro alcalde Néstor Matis, y lo organiza la Fraternidad de Pastores de Limón con su presidente, el pastor Denis Barrios. Hermanos y hermanas, no se pierda esa bendición. Mi gente bella de Limón que nos está viendo en Pueblo Nuevo y todos los lugares donde entra Cable Caribe, Canal 21 y los que nos están viendo por Facebook. ¿Y qué puedo decir del 1 de mayo? Aleluya. A partir de las 2 de la tarde a 8 de la noche, familiar, en la Iglesia Centroamericana. Y le damos gracias al pastor Carlos Macís, que nos abrió la puerta, y toda su congregación, que están apoyando en oración, en limpieza, para hacer de este magno evento, este concierto profético, evangélico, histórico, en el cantón de Siquirres. Los cielos se abrirán. Amén. Y la gloria de Dios se derramará. Su Shekinah gloria va a caer. Y Costa Rica no va a ser igual. Aleluya. En el nombre de Jesús. La Confraternidad de Pastores de Siquirres, su presidente Gerardo Chavarría, y el resto de pastores que albergan la confraternidad también, gracias, y ellos también están orando, tomando este concierto profético como ese bebé. Amén. La Embajada Cristiana de Jerusalén en Costa Rica Amén. viene de San José con sus chofares, sus Amén. danzoras. Vea, déjenme decirles, hermanos y hermanas, usted que está aquí en Siquirres, si usted tenía algún plan que no era ir al concierto, déjeme decirle, órele al Señor, órele al Señor, porque usted no se lo puede perder. Amén. Prepare su corazón para llevar la adoración y la alabanza ante el trono de Dios, porque dice su palabra que cuando el pueblo de Dios adora, Amén. la gloria de Dios tiene que derramarse. Amén. Y yo solo
No sé por qué siento como esta palabra de cuando Salomón construyó el templo y lo fue a dedicar. Y era la adoración, una adoración que la gloria de Dios se derramó, que todos los sacerdotes tuvieron simplemente que postrarse. Amén. Y adorar. Yo no sé si usted está sintiendo eso en el espíritu, pero déjeme decirle, y el 1 de mayo es una fecha importante para Costa Rica. Amén. En el mundo. Es el Día del Trabajador. Así que el Señor estableció la agenda, estableció el lugar, estableció la hora, porque todo esto ha sido agendado en el cielo y establecido por Dios. Amén. No se lo pierda, hermano y hermana, en el nombre de Jesús. Y yo quiero darle gracias a mi compañero regidor de la Municipalidad de Siquirres y pastor Randall Black. Amén. Que desde el día que se dio cuenta, él como pastor que es un hijo de Dios, se dio cuenta, él ha apoyado a lo máximo. Amén. Muchas gracias, hermano, pastor. Se te agradece todo lo que has hecho. Amén. Y todo lo que vas a seguir haciendo. Amén. El que nunca vio danzar a David. Aleluya. No sé. Hay un niño ungido desde el primer día que yo lo vi en esos ágapes que hacíamos, lo vimos en Cariari. Yo le dije al Padre, este niño va a ser grande y él ama a Dios. Usted sabe lo que es remolinear, dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y cantando por media hora y no caerse. Eso es un don de Dios. Así lo hacía David. Así que los que oían de David van a ver a pequeño David. Aleluya. Lo van a ver. Traemos salmistas de Panamá. Amén. La pastora Querina de Donaldson nos acompañará. Y voy a adelantarlo. También vamos a tener salmistas costarricenses. Amén. Y por fe, vamos a tener a Fabricio Alvarado. Amén. Por fe. Y hay que aclarar que Paul Wilbur viene con su banda. O sea, viene con su banda completa. Ya envió el itinerario. Así que no es pistas. No son pistas. En vivo con su banda, Paul Wilbur va a estar, Dios mediante. Hermanos. Así que y hermanas, Dios, aquí también la gloria sea para el tenemos nuestros grupos de alabanzas locales. Amén. Y quisiéramos traerlos a todos y podemos mencionar muchos ungidos, el pastor Javier, el hijo de la pastora María, pero no podemos traerlos a todos, pero sí vamos a tener al pastor Humberto. Cariñosamente le decimos el pastor Pepe, de la iglesia Completo Evangelio del Monteverde. Correcto. Vamos a tener al grupo de alabanza del pastor José Núñez, Tabernáculo de Cristo. Tabernáculo de Cristo. Que también, hermanos y hermanas, va a ser un día familiar, desde las 2 del día sano, una fiesta con el Señor, donde la gloria de Dios se va a derramar. Amén. Amén. Los invitamos a todos sin excepción. Totalmente gratis. Dios viene por un pueblo. Todos están invitados, porque la Shekinah gloria que va a caer sobre Siquirres es para los católicos, los testigos de Jehová, los bautistas, los metodistas, todos los que invocan el nombre del Señor. Esto no es de una denominación, esto es para el pueblo de Dios. No se pierdan esta bendición. Amén. Amén. Damos gracias al gerente de Cable Caribe, el transporte
el señor Santiago Pereira, la sierva habló con don Jorge Solano y le dijo a don Jorge del concierto. Y sabemos que muchos han estado llamando, preguntando que a qué hora se va a ir el último bus. Don Jorge Solano prometió que él va a poner buses horas más tarde ese día para los que se mueven de San José, de Limón, de Guanacaste, de cualquier parte del país. Vengan con confianza. A las 9, después del concierto, habrán buses. Habrán buses. Porque Dios es el que está tocando los corazones. Gente está llamando de todas partes del país, hasta fuera del país. Congregaciones que vienen, siquirreños. Ese día, el 1 de mayo, Siquirres estará bajo la unción de Dios. Amén. Van a sentir lo que nunca habían sentido. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Agradecemos a nuestro picaritas, Daniel, y a Jenkins, que siempre nos acompaña. Y a todos los colegas de Cable Caribe, Roberto Cordero, Juan Carlos Beans, Nelson, todos nuestros colegas, los queremos ver ahí. Los queremos ver ahí. Porque sé que son siervos de Dios. Amén. Amén. Y todos siquirres los queremos ver ahí. Esto es algo histórico. Es para Dios. Tenemos que unir la gente de Dios, sin excepción, sin celos, en amor. Te lo pedimos en el amor de Cristo. Que Siquirres sea uno ese día. El alcalde municipal, el consejo municipal, todos los trabajadores municipales, trabajadores del Ministerio de Salud, los bomberos, policía, todos Siquirres. Esto es algo país. Démosle un ejemplo a Costa Rica, que Siquirres y Limón no es como nos ven, pero es como Dios quiere que nos vean. Amén. Amén. Adorando al Rey. Adorando al Rey. Ya bless.